porcentaje de nuestra sociedad carga con una fobia o con una patología similar. Algunas son inofensivas, otras muy difíciles de curar, aún con tratamientos especiales. Enfrentarse a ellas, convivir con ellas, es parte del desafío de quienes las padecen. ¿Qué es la fobia? La fobia es lo que decimos un miedo irracional, un miedo que aparece de pronto, que no tiene justificación, que puede ser a cualquier cosa o a cualquier persona o a cualquier situación. Persistente en el tiempo y totalmente desproporcionado a la situación u objeto que lo provoca. Cuando hay un desorden por ansiedad, en este caso que puede ser una fobia, sucede como en el asma, ¿no? El sistema inmunológico responde de una manera tan exagerada que en vez de proteger a la persona que no haga el broncoespasmo, se lo incrementa. Bueno, cuando hay un desorden por ansiedad, la ansiedad sube a niveles tan extremos que de alguna manera, en vez de ayudar al individuo a desarrollar una vida normal, le genera síntomas que lo vuelven incapacitante. ¿Cuáles son las fobias más comunes? Bueno, acá las fobias que más vemos son la agorafobia, las fobias específicas, que son fobias puntuales a, por ejemplo, las arañas, los ascensores, bueno, etc. Y las fobias sociales. Mira, la agorafobia es un temor muy intenso a estar en lugares de los cuales sea difícil salir fácilmente o recibir ayuda médica en el momento que esa persona siente síntomas de ansiedad o incluso puede tener un ataque de pánico. Sobre todo es esa sensación de no poder salir en el instante que la persona quiere salir. Por lo tanto, evitan lugares muy abiertos, como puede ser un campo, un estadio, o lugares muy cerrados, como un ascensor, o lugares donde hay mucha gente, como un cine, supermercado, shopping. Bueno, a veces llegan a no salir de su casa directamente. Evitan hasta salir a la puerta de la casa. Luego te había hablado de las fobias sociales, que ahí lo que temen los individuos son situaciones sociales, que pueden ser varias o una en especial. También las evitan. Y lo que más les preocupa es tener un mal desempeño social, es decir, hacer el ridículo, hacer un papelón. Sienten que son evaluados por la gente. Me decían que esto puede aparecer de repente, pero puede ser también un miedo que lo acompaña a una persona de toda la vida. El tema de toda la vida es, hay niños con fobias y generalmente cuando ellos pueden empezar a expresarse empiezan con esos miedos que hay que tomarlos en serio. El más típico es el de la oscuridad. Y bueno, digo, si ese tema no se va solucionando, con el correr del tiempo, siempre hay que prestarle atención. Ahora, es un miedo, sí, que no se va, es cierto, no se va, a no ser que uno pueda, esté bien diagnosticado, que es lo más importante, porque uno piensa que es uno solo, que es uno al que le pasa lo que le está pasando, porque además mi miedo después deriva en ataques de pánico. Y bueno, y por suerte, digo, después uno da con algún profesional que la oriente, pero en mi época, cuando yo empiezo con todo esto, no había nadie, entonces uno pasa por muchos médicos y todo está bien y todo está perfecto, pero uno sabe que la vida está totalmente limitada y uno no sabe por qué, entonces ahí te empezás a cuestionar un montón de cosas. Los trastornos por ansiedad tienen varias causales, ¿no? Se sabe que hay una predisposición genética a desarrollar trastornos por ansiedad. Se sabe también que los factores de estrés, especialmente los factores de estrés de la vida contemporánea, bombardean permanentemente nuestro cerebro, las preocupaciones, las razones económicas o lo que uno quiera llamar, los divorcios o lo que uno quiera llamarle, bombardean nuestro aparato psicológico y eso de alguna manera, si uno tiene genes que están predispuestos a desarrollar un desorden por la ansiedad, esos factores de estrés pueden desenrollar esos genes y producir la enfermedad, ¿tá? O sea que hay factores que son genéticos y hay factores que no lo son y generalmente los factores externos pueden ser los productores de los mismos, como la crianza inicial del niño, etcétera, etcétera. ¿Existe una predisposición biológica a que tú tengas determinado tipo de esta fobia? ¿Qué pasa? Suponete, sos chico, no te acerques al perro que te va a morder, no te acerques a esto que... Digo, uno
es un aprendizaje que tú vas mamando a lo largo de tu vida, una enseñanza que sufriste a lo largo de toda tu vida, y evidentemente, si te enseñan que no te puedes acercar al perro porque seguro te va a morder, cuando ves un perro vas a salir disparando y ni siquiera le vas a hacer una caricia. ¿Por qué? Porque es lógico, es lo que fuiste mamando, lo que te inculcaron, y no te dijeron, mirá qué lindo el perro, vení, tocalo que no pasa nada, ¿entendés? Entonces todas esas cosas como que se van grabando a fuego. Nosotros tenemos un disco duro, ¿no? Y la base de todo esto es el miedo, el miedo. ¿El entorno influye en un caso como ese? Totalmente. Si los padres promueven que ese niño se vuelva a acercar al perro, lo están ayudando a que no genere una fobia. Pero igual hay una predisposición genética y un temperamento de base en algunos niños, en algunas personas, que los hacen más proclives a generar una fobia. Entonces, algunos niños van a ser estimulados por los padres a enfrentar nuevamente al perro y lo van a hacer y no va a haber problema. Pero otros se van a negar rotundamente a volver a enfrentar a un perro, van a presentar crisis de angustia, quizás los padres terminen cediendo a no obligarlo, y ahí, cuanto más va evitando el niño acercarse a un perro, es cuando empieza a desarrollar la fobia. ¿En algún momento una persona que ha estado en la posición que ha estado ustedes ha decidido enfrentar ese miedo sin diagnóstico, por ejemplo? El tema es el siguiente, que están las fobias específicas y están las fobias que son el miedo a lo que no sabes que tenés miedo. Y eso ya abarca una cosa mucho más grande, como es, por ejemplo, la agorafobia. El miedo a salir, a enfrentarte al día a día. Si, digamos, las fobias específicas a ciertos animales, a ciertas personas, como a los botones. Hay fobias a los botones, gente que no puede usar ropa con botones, hay gente que no le gustan los payasos, hay gente que... es infinita la cantidad de fobias que hay. Ahora, el tema ese se trata, sí, con un tratamiento, digamos, de enfrentamiento hacia ese objeto o situación que le da a uno ese miedo. Pero tiene que ser todo muy gradual. No puede ser una cosa muy fuerte porque todavía puede ser peor. Ahora, es horrible cuando no sabes realmente a qué le tenés miedo cuando salís. Y eso es lo que pasa, lo que me pasó a mí, la agorafobia, porque yo no tenía, ya después, mi límite era el portón de mi casa. ¿Del portón de tu casa para adentro tú te sentías segura? Pero yo no era capaz de cruzar a mis hijos chicos a la cancha de fútbol enfrente, que era cruzando la avenida. Y perdón que te interrumpa. Sí. Llegó el momento que ni siquiera me quedaba sola en casa. Mi búnker ya no era mi búnker. Ya necesitaba que alguien se quedara conmigo. Cuando una persona se tiene que enfrentar al estímulo que teme, va a sentir mucha ansiedad. Que la ansiedad, para un psiquiatra o un psicólogo, no es lo que coloquialmente se llama ansiedad, que quiero que algo sea ya, o que estoy pendiente de que mañana tengo un examen. Para nosotros es un constructo un poco más complejo, que implica una respuesta psicofísica, es decir, hay cambios fisiológicos cuando una persona tiene ansiedad, siente mucho miedo, una sensación de amenaza inminente muy grande, y cambios físicos que van desde taquicardia, sudoración, visión borrosa, tensión muscular, sensación de que las piernas están flojas, parestesias a veces, que es que se duermen, la sensación de hormigueo más bien en las manos y en los pies, respiración agitada y falta de aire, bueno, una serie de síntomas. El máximo de la ansiedad es la crisis de pánico, cuando todos los síntomas se dan juntos y en su mayor posibilidad, allí hablamos de crisis de pánico, que se le juntan todos esos síntomas fisiológicos con un gran miedo a o perder el control, volverse loco, desmayar, morir o tener un infarto. Son los miedos típicos de la crisis de pánico. Pero en ese momento la persona siente un miedo tan intenso como el pánico, más muchos de esos síntomas físicos que te nombré, más esos miedos, algunos de esos miedos que te acabo de enumerar. ¿Cómo fue el primer episodio que tuviste? El primer episodio fue una noche, me acuesto, como todas las noches normal, tranquila, y a la hora empiezo con unas palpitaciones que parecía que el corazón se me salía del tórax, mucha sudoración, nerviosismo. Ahí despierto a mi esposo, siento el deseo de despedirme de mis hijos porque era como que me iba a morir, es la sensación de muerte inminente, y concurro a la emergencia. Y en la ida, que serán 15 cuadras de
de casa a la emergencia, como que se fue disipando el trastorno de pánico. Y esa fue la primera vez, y después de ahí fueron muchos, como te contaba, casi un año deambulando en la emergencia que no diagnosticaban lo que tenía. Me hablaba de tus hijos. ¿Cómo se hace para no transmitir ese miedo a los hijos? Bueno, es muy difícil porque la proyección va por dentro. O sea, nosotros somos muy buenos actores. Nosotros estamos muy bien para los demás, pero en realidad nuestra cabeza está en otra cosa. Estamos constantemente peleando contra ese miedo. Gracias a Dios hoy hay muy buena medicación que yo ya tomo hace muchos años, porque a mí mi primer episodio fue en el año 88, así que digo, acababa de nacer mi segunda hija. Y a partir de eso nunca más mi vida fue igual. Ahora, yo sé que quedaron como vestigios de eso, y quedan vestigios en tu casa, pero al estar hablando con un profesional que te dice que no contagies ese miedo a los demás, especialmente a los chicos, tú haces todo lo posible para no hacerlo, pero no lo lográs del todo. Y en mi caso yo no lo logré del todo. Y estoy segura que hay predisposición genética, porque después, yendo para atrás, en mi familia hubo casos de agorafobia, y después hubo también ciertos tratamientos que hacer en mi casa con ellos. Hablemos de tu especialidad. ¿Cómo se trata en este consultorio la fobia? Bueno, nosotros trabajamos con un tipo de terapia llamada terapia cognitivo-conductual. Y bueno, lo que hacemos frente a una fobia básicamente es, primero, psicoeducación, que es explicarle a la persona lo que le pasa, explicarle lo que es la ansiedad, ese constructo que yo te expliqué hoy, esa respuesta al organismo tan compleja, porque una cosa que temen mucho las personas con fobia es a sus propios síntomas de ansiedad. No es solamente el temor a la araña o al perro, sino la reacción física que yo tengo frente a eso, porque la verdad que es una reacción muy desagradable. Entonces nosotros les explicamos bien qué es esa reacción, que es una reacción que el organismo tiene para enfrentar los peligros, una reacción adaptativa, es una reacción buena que por suerte la tenemos para enfrentar los peligros, pero que acá se da frente a una situación que no amerita que se dé. Pero en realidad esos cambios físicos y esos síntomas que yo te comenté, la taquicardia, la respiración cortita, la tensión muscular, son todos cambios fisiológicos que preparan al organismo para atacar o para huir. Y esa es una respuesta ancestral que tenemos los seres humanos y bueno, y otros mamíferos para enfrentar los peligros, que está buena porque nos permite atacar o huir con una fuerza mayor frente a un peligro real. Ahora, cuando el peligro es subirme al avión o la araña o que el jefe me miró mal, esa respuesta no nos sirve, no la usamos y la sentimos como síntomas. Entonces las personas fóbicas temen mucho a esa sintomatología también. Por lo tanto, el primer paso en el tratamiento es explicarle qué es la ansiedad, cómo funciona, que es un mecanismo que está en esa persona como desajustado, porque es como que el sistema de alerta lo tienen muy sensible y salta continuamente frente a situaciones que no debería saltar. No podía salir de casa, no podía estar en un espacio abierto como acá, me venía vértigo, me mareaba y bueno, me medicaron, que también es otra de las cosas que a veces nos negamos nosotros a tomar un ansiolítico con un antidepresivo, no es porque estés depresivo, sino porque a la ansiedad hay que bajarla, ¿verdad? Y empecé a tomar la medicación. Cuando me sentí mejor lo dejé y ahí volví con crisis de agorafobia más fuerte, entendiendo ahí que realmente tenía que estar haciéndole caso a los médicos y tomar la medicación. ¿Cómo se puede una persona que de pronto siente miedo a salir de la casa poder abrirse frente al profesional de forma ordenada para que el profesional pueda diagnosticar exactamente qué es lo que te está pasando? ¿A qué le tenés miedo? Y cómo tratarte químicamente contra ese miedo también, ¿verdad? En mi caso personal te puedo decir que soy como una persona muy extrovertida, entonces yo puedo decirle al mundo entero que tengo miedo
que no puedo afrontar ciertas cosas, ciertas situaciones. Entonces para mí fue fácil, pero no fue fácil para los médicos en aquella época entenderme lo que yo estaba diciendo. Me acuerdo que el viejo doctor Fiandra, me acuerdo que me había puesto un holter, me digo, yo tengo acelerado el corazón, yo transpiro, yo estoy con ganas de desmayarme. Él en aquel momento me dijo, tú tranquila, dice, y me empezó a medicar con algunas cosas, pero me gustaría que fueras a un psiquiatra. Y el psiquiatra, en ese momento, qué sé yo lo veía como un dentista, como un ginecólogo, como el traumatólogo, pero otras personas no lo ven así. Entonces, para mí no fue difícil ir a un psiquiatra y abrirme y decirle, no puedo más, yo necesito que me ayuden, pero hay que dar con el profesional que sepa. Respecto al tratamiento, lo que me gustaría decirte también, que es más importante que la psicoeducación, que es el primer paso, es que paradójicamente los miedos se curan enfrentando lo que uno teme. Entonces, a veces cuando los pacientes vienen, nosotros les planteamos eso, y dicen, pero ¿cómo? Vengo porque tengo miedo, me vas a decir que tengo que enfrentar lo que tengo miedo. Pero sí, es así. Solo que nosotros preparamos a esa persona con un montón de herramientas para controlar la ansiedad, esa sintomatología que te comentaba, para manejar el miedo. Y luego se elabora una jerarquía que se detalla de menor a mayor todo lo que le da miedo de esa situación a la persona, ¿no? Por ejemplo, el agorafóbico se detalla desde miedo a salir al portón de mi casa, luego caminar una cuadra, luego caminar 2 y así hasta que va ampliando su radio de movimiento. Yo voy con mis pacientes al shopping, me quedo afuera esperándolos. Entran, dan una vuelta 15 minutos, salen. A medida que se van sintiendo seguros, vamos aumentando la dificultad. Esa es la mayor herramienta, que se llama desensibilización sistemática o exposición en vivo. Está probado empíricamente que es lo que más sirve para mejorar una fobia. ¿Pudiste llegar a descubrir por qué te estaba pasando eso? Sí. Mamá, hacía 2 meses, había hecho una ACV con una edad joven, 60 años. Yo pensé que se moría y me dijeron que ese fue el detonante. Al tiempo, cuando ella ya se recupera, inclusive camina, inclusive le festejamos el otro día los 80 años que cumplió, está bárbara, ese fue el detonante. Ahí me diagnosticaron que eso fue lo que detonó todo ese trastorno de ansiedad, de pánico, y con agorafobia y con fobia social también, porque, como te digo, yo no. Esto que estoy haciendo ahora, caminar por una plaza, mirar, compartir el sol, la playa, el salir, imposible. Con el conocimiento que hay ahora con respecto a las fobias, ¿verdad? A cómo tratar varias de ellas, ¿cuánto se ha avanzado? Tú sabes que increíblemente es tremenda la cantidad de gente joven, adolescentes que hay con fobia social. Que lo manifiestan en sus estudios, mientras tienen que dar exámenes escritos, todo fantástico, pero cuando tienen que enfrentarse a un oral, no pueden a veces seguir con su carrera. Las personas que tienen fobia social se sienten observados permanentemente. Tienes miedo a ser juzgado. Miedo a ser juzgado, que todo lo que hace está mal. Incluso a veces ni siquiera firmar un recibo de sueldo o un cheque porque te sentís observado y no podés ir a tomar una cerveza con un amigo a un boliche porque te sentís que todo el mundo te mira a ti, aunque no te mire nadie. Y esto trae muchas complicaciones porque al ser gente joven que quiere de repente ir a bailar y esas cosas y no puede, apela a sustancias o al alcohol porque eso que hace lo desinhibe. Entonces eso lo ayuda a encarar a una chica a ese primer momento y después le viene toda la demás consecuencia del ataque de pánico, de esa cosa que no puede superar. Y se ve muchísimo en la gente joven. No solamente el alcohol, sino que me acuerdo que después hubo un chico de 18 años que vino al grupo y había experimentado, fue su primera vez con la marihuana. Entonces él dijo que él después de eso pensó que él estaba poseído. Vino con toda esa problemática al grupo, le pedimos que fuera al médico, que consultara, y de ahí nosotros nos enteramos que la marihuana para ciertas personas es un disparador. De esquizofrenia, además. Claro, disparador del ataque de pánico, de la fobia. Y según Guillermo también es un disparador de esquizofrenia, ¿sabías? También. Liber, ¿cómo fue que arrancó tu fobia?
Bueno, básicamente, ¿cuándo arrancó? No sabría decirte. Arranca de chico, a los 12, 13, 14. La adolescencia. Digamos. La preadolescencia, adolescencia, ya reconozco hoy, mirando para atrás que lo tenía, que la padecía, porque creo que la palabra es eso. Y bueno, la misma continuó un proceso hasta que, bueno, en el 2008, cuando un psiquiatra me dice, lo que vos tenés es esto. ¿Y fobia social. Fobia social. ¿De qué se trata la fobia social? Yo para mí fue haberme dicho, no sé, Dios, qué sé. Bueno, básicamente es un temor irracional a todo lo que es una exposición en público. Y justamente es eso, es temor irracional. Todos los seres humanos tenemos temor a algo, que es hasta lógico, instinto de supervivencia. Pero cuando tenés un temor irracional, por ejemplo, a entrar a una clase que te miren. Porque vos sos profesor. Estoy, sí. Me quedan 4 y termino, pero sí. Pero más allá de una clase, lo que sea, o sea, que un grupo de personas, 2, 3 personas nomás te miren nada más, vos sentís claramente una sensación horrible de que te están cuestionando, mirando. Bueno, por ejemplo, en mi caso vos te vas construyendo, porque tú me podés decir, bueno, pero tantos años y nadie se dio cuenta. La verdad que pasé por más de un psicólogo, más de un psiquiatra, nadie ni por asomo, salvo un doctor concreto que, bueno, en el 2008, pero lo que sí te puedo decir es que vas construyendo una, ¿cómo te puedo decir? Una forma de defensa, aceptar cosas que son irracionales o ilógicas, las tomas como, entre comillas, normales. En el tema de cuando iba en el ómnibus, me sentaba del lado de la ventanilla, se subía un pasajero al lado, se llenaba el ómnibus, y lo que a mí me costaba levantarme cuando llegaba a mi destino, digamos, permiso, era, pero no te haces una idea, demoraba 2, 3 paradas más, o me preparaba psicológicamente para decirle a esa persona permiso. Era una cosa, o sea, las energías que yo gastaba en eso no tienen nombre. Yo ya lo había asumido como algo normal, bueno, seré tímido, o sea, yo... Bueno, ahí también hay otra cosa, ¿verdad? A ver. El agotamiento que produce todo ese estrés, ¿no? Ahí, sí, te levanté un centro, pues realmente, o sea, vos finalmente lográs llegar a tu casa, culminar lo que tengas que hacer, pero un desgaste, vos no sabes cómo quedás. En algunos casos estás transpirando de una hiperansiedad por un temor justamente irracional, a que te vean, a que te digan que no sé si en el fondo es ese el temor, pero si hay un temor irracional en la exposición, eso sí, obviamente, no sé si es que te juzguen, pero bueno. La fobia social puede ser simple o puede ser compleja. Hay personas que tienen fobia social que, por ejemplo, no pueden atender el tubo del teléfono, no pueden salir de su casa, no pueden intervenir en reuniones y dar sus opiniones, porque cuando se van de la reunión o lo que sea, empieza a acusarse de que es ridículo lo que dijo, que se deben estar burlando de él, etcétera, etcétera, y lo lleva a la persona a aislarse y a no contactarse socialmente, ¿no? Entonces, la forma en que trata de superar la fobia social es tomando alcohol, porque si uno se toma una medida de whisky o se toma una lata de cerveza o lo que sea, eso enseguida baja los niveles de ansiedad y la persona entabla contacto. Entonces, muchas veces el fóbico social tiene el riesgo de transformarse en un alcohólico, ¿no? Cuando tú vas a hacer un tratamiento con un profesional, en este caso en primera instancia uno visita a un psicólogo. Sí, yo sabía que había cosas en mi vida, ¿cómo te puedo decir?, que no estaban bien. Dije, bueno, tengo que ir a un psicólogo porque acá hay algo que no está bien, lo que siento, algunas cosas que me van pasando. Dije, bueno, básicamente fui a un psicólogo, sí. ¿Qué fue lo que descubrieron? Porque viste que ir al psicólogo es un descubrir juntos, ¿no? El profesional y el paciente. ¿Qué descubrieron juntos de cuál podía ser el detonante, el motivo de esto? Y hay un tema con, digamos, el pasado te marca en algún aspecto, eso es sin dudas así, pero más allá de eso, ninguno tuvo siquiera la sensación de que, bueno, esto puede ser algo más a nivel psiquiátrico, o sea, no solo sentarse a conversar y sacar lo que tenés adentro, que te pueda hacer mal. Me pasó de escarbar realmente fuerte, pero los temas de fondo no se iban. Eso se fue con medicación. ¿Cuándo es que deja de actuar la psicología y le da paso a la psiquiatría? No es un tema que se trate por separado, ¿tá? Es decir, porque el medicamento lo que mejora es el pánico, ¿bien? El pánico también genera ciertos conflictos psicológicos y la psicoterapia de alguna manera contribuye a que la persona mejore sus cogniciones, o sea, sus pensamientos,
para conocer cuál es el enemigo, saber atacarlo y especificar a ver si el trastorno por pánico fue desarrollado por algún acontecimiento X o no, y ayudarlo con la psicoterapia. Es decir, la combinación de fármacos y psicoterapia es lo que da más resultado. Algunos solo hacen psicoterapia y mejoran, algunos solo toman medicación y mejoran, pero la combinación es generalmente el tratamiento más efectivo, ¿no? ¿Tenés que tomar la medicación todavía? No, la verdad que la medicación me la sacaron a los 2 años, gradualmente, me dio el alta el médico, el psiquiatra, y volví a la vida normal, tengo mi empresa, trabajo, inclusive tengo que hacer trámites en la comuna de Atlántida, todo lo más bien, y bueno, eso es lo que yo quiero transmitir en esta entrevista, es que se puede salir de esto y que se puede retomar la vida habitual que teníamos antes de que nos diagnosticaran un trastorno de ansiedad complicado con agorafobia y fobia social, como en mi caso. Se viene la fiesta del año y vos tenés que estar ahí. Más de 90 bandas, más de 25 DJs, más de 150 artistas callejeros, más de 25 boliches juntos. Este 12 de diciembre nos reunimos para festejar que la ciudad está más viva que nunca. Conseguí tu entrada en Habitat. Nunca vas a olvidar aquel abrazo. Entérate más por www.aquelabrazo.com.uy.